En 1969, el Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, publicó su tercera novela, Conversación en la Catedral, considerado un clásico de la literatura hispanoamericana. Este año se conmemoran 50 años de su publicación. Este libro tiene el mágico poder de convertir a los lectores en peregrinos. Es así que muchas personas después de leerlo salen a las calles en busca de personajes y lugares que salieron de la mente de su creador. Y 50 años después, tal vez seas tú esa siguiente persona que vaya en busca de la Lima, de Conversación en la Catedral. Desde la puerta de la crónica, Santiago mira la avenida Tacna sin amor. Automóviles, edificios desiguales y descoloridos, esqueletos de avisos luminosos flotando en la neblina, el mediodía gris. ¿En qué momento se había jodido el Perú? La pregunta es la puerta de entrada a un mundo descompuesto por la corrupción política, la degradación moral, el autoritarismo y la lucha desigual de la sociedad contra el sistema. Es la avenida Tacna de los años 50, una Lima de menos de 1,5 millones de habitantes, con estacionamientos en la berma central, algo que hoy sería imposible debido al tráfico. Es la Lima nuestra de cada día. Me pregunto, ¿qué pasaba por la cabeza de Santiago Zavala para mirarla sin amor? Vamos tras la verdad, lejos de la foto soñada. Hablamos sobre todo de la evocación del gobierno de Manuel Odría que transcurrió entre 1948 y 1956. Esta fue una dictadura militar, represiva, no había una política oficial, en todo caso no había una política partidaria oficial. El aprismo y el comunismo estaban o proscritos o desterrados. En esa época había muchos presos políticos, cientos de presos políticos. Se torturaba, la tortura estaba establecida, habían castigos muy fuertes a los presos políticos. Y Cayo Bermúdez es Esparza Sañartu, que no era un militar, era un empresario, amigo de Odría, a quien Odría encarga la labor de reprimir. Mario Vargas Llosa escribió Conversación en la Catedral entre París, Lima, Washington, Puerto Rico y Londres. Tenía 33 años cuando Seix Barral la publicó en 1969. Era su tercera novela. Es el libro más político y a la vez autobiográfico del Vargas Llosa de su época decisiva, cuando estuvo en el Partido Comunista, cuando decidió que eso realmente no era su cosa. Yo creo que es la novela, digamos, realista más importante de la historia latinoamericana, que no es poco decir, pero es lo que yo creo. El presente, el pasado y el futuro se juntan en una conversación en la Catedral, un bar que no solo existe en la ficción. Es lo que queda del bar en la avenida Alfonso Ugarte 203. Funcionó hasta mediados de los años 70. Hoy, convertido en un metalmecánica, ruinoso, resulta difícil reconocer el bar que inspiró a Vargas Llosa. Y Ambrosio le sugiere venir acá y le dice, no es gran cosa, ¿no? Es un lugar donde vienen obreros y gente de la avenida Argentina, qué sé yo, a almorzar, porque es un lugar barato. Y nada, vienen acá con batuque y acá es que tienen la conversación, como bien dice al primer capítulo, de 4 horas. En general, como otros espacios de Lima, si no hubiera sido por un narrador como Vargas Llosa, hubiera pasado al olvido, ¿no? O sea, hay muchos espacios, bares sobre todo, lugares que podrían haberse quedado en el tiempo. Y ya, julio de 1969, el diario La Prensa, a través de su suplemento 7 días del Perú y del Mundo, le hizo una entrevista. Lo entrevistó Elsa Arana Freire, Fernando Tola y Mario Castro Arenas. Entonces, la entrevista la hacen en el diario La Prensa, en la calle Baquíjano, ¿no? Jirón de la Unión. Y uno de los periodistas dice, el bar todavía funciona, y se dirigen hacia este lugar. Entonces, Nakamura le toma fotos a Mario
parado acá en la puerta y también en los interiores. Y de ahí nace esa famosa fotografía, esa famosa imagen de Mario sentado en el bar La Catedral. Si Conversación en la Catedral fuera un mapa, el comunicador e investigador literario Luis Rodríguez Pastor sería su cartógrafo. Un trabajo que hace desde su plataforma, Lima Paso a Paso, a través de la que convoca caminatas en función a un autor u obra. Esta vez, el mapa nos lleva a los inicios de Zabalita y Vargas Llosa, a la crónica. A mediados del siglo XX, la avenida Tacna recibió una serie de firmas comerciales cuyas oficinas funcionaban precisamente en estos edificios. Un caso aparte fue el Capital peruano, como lo es el diario La Crónica, que construyó un edificio modernísimo para aquel entonces. Y precisamente es un edificio que tiene una gran importancia para la literatura peruana, porque aquí empieza Conversación en la Catedral. Desde aquí, Santiago Zavala se hace esta gran pregunta vargasllosiana que 50 años después aún no tiene respuesta. Es el verano de 1952. Mario Vargas Llosa, junto a Carlos Ney Barrio Nuevo, en la redacción de La Crónica, en la calle Pando, lo que hoy es las Galerías Bosa, en Girón Carabaya. Tenía 16 años y se podría decir que era un novato. Hasta ese entonces, solo había escrito las cartitas de amor en el cuartel Leoncio Prado. Luego el diario se mudaría a la avenida Tacna, punto de partida de la novela Conversación en la Catedral. Este local se inauguró por todo lo alto, se construyó específicamente para el diario La Crónica. Como digo, el 7 de abril de 1953 fue inaugurado. Vino Ima Sumac específicamente al Perú para cantar en la inauguración. Recordemos que no solamente era diario, sino también se convirtió en radio La Crónica. Era un diario que, como bien lo dijo Carlos Ney Barrio Nuevo, era un diario que apestaba a Lolo Fernández, a prostitutas y a lentejuelas, ¿no? Es el cielo gris de Garúa que describe Zabalita. Es la Lima que no conoce de primaveras. Nos alegra que los edificios tengan color y no olvido. No hay canillitas en el semáforo, pero sí colectiveros, todo Wilson Miraflores. Escoltada por transeúntes avanzo, también hacia la Plaza San Martín, hasta llegar donde Norwin esperaba a Zabalita. Atraviesa la Colmena, la Plaza San Martín y llega al Bar Cela, donde se encuentra con Norwin, que era su colega periodista de la competencia del diario Última Hora. Toman unos tragos, de hecho Norwin lo invita a quedarse a almorzar y digamos retomar ciertas, ¿no? actividades, y más bien Zabalita le dice no, porque mi esposa ha cocinado chupe de camarones, tengo que ir para allá. Y otro bar importante también que se menciona en la novela es... Definitivamente otro bar importante para la novela y para el centro de Lima de los años 50, 60 es el Negro Negro. Un bar que funcionó aproximadamente 25 años, digamos que era un bar bohemio. Todos los intelectuales de la época llegaron acá. Ribeiro, Reynoso, Zabaleta, Salazar Bondi, no solo escritores, sino pintores, actrices, actores, etc. En realidad es inagotable la cantidad de espacios que hay para caminar, para reconocer y para valorar, ¿no? Girón Puno, número 450, Sociedad Geográfica de Lima. Es la referencia real donde Zabalita da su examen de admisión a San Marcos y conoce a Jacobo y Aida, sus amigos de hazañas ideológicas en San Marcos, personajes inspirados en Lea Barba y su esposo, Félix Arias Schreiber. Yo había estado enamorado de chicas de Miraflores, pero en Padre Jerónimo me enamoré por primera vez de verdad. No parece una novela, sino un libro de historia, dijo Aida. Ah, ¿qué tal?, dice Ambrosio. ¿Y ella también se enamoró de usted? Y encontramos en el capítulo 4 del libro 1 de Conversación en la Catedral la historia de cómo Zabalita da su examen de admisión en un local que se asemeja en muchas descripciones al que estamos visitando en este momento. La Lima de Conversación en la Catedral va tomando forma.
Con 17 años, Vargas Llosa ingresa a la universidad más politizada y popular de Lima, San Marcos, para estudiar Derecho. Se introduce en Cahuide, una célula clandestina del Partido Comunista del Perú, en la que conoce a Héctor Béjar, un estudiante de sociología mayor que él, y que años después fundaría el movimiento guerrillero ELN, purgó prisión, y luego fue amnistiado, el ahora catedrático. En ese contexto, ¿cómo conoce a Mario Vargas Llosa? Él relata algo de usted en El pez en el agua, que lo describe como un hombre inteligente, que armaba las tertulias. Gracias por eso. Sí me pone otro nombre, por supuesto. Él transpone los personajes mucho con los nombres, ¿no? Él describe las reuniones que teníamos en el grupo Cahuide. Gracias a Mario, el grupo Cahuide se ha inmortalizado, porque si no, nadie conocería el grupo Cahuide, ¿no? Y esas reuniones eran en parte aquí, pero muchas fuera de la universidad, porque, recordemos, era una dictadura. Era un grupo clandestino. Era un grupo clandestino. Pero había lo que denominábamos los soplones, que eran estudiantes o gente que aparecían como estudiantes, que en realidad eran informantes de la dictadura. Por eso es que nosotros cuidábamos mucho de reunirnos y conversar aquí. Había muchísima actividad política, pero era subterránea. Se desarrollaba o en el mismo San Marcos, sin que nadie se diera cuenta, o fuera de San Marcos. La mayor parte de los grupos se reunían fuera de San Marcos. A la sombra, un cajamarquino de baja estatura y delgado aparece en las reuniones de gobierno. Ríe, como si fuera incapaz de encarcelar a un aprista o de reprimir una marcha estudiantil o sindical. Era Cayo Bermúdez, como llama Vargas Llosa en conversación en la catedral al director de gobierno de Odría, Alejandro Esparza Sañartu. Pero curiosamente, Esparza Sañartu era un personaje cercano. Pensemos en un país que era más pequeño. La Plaza Italia, donde estaba su oficina, uno llegaba caminando. Y ahí estaba el Ministerio de Gobierno y en el segundo piso estaba Esparza Sañartu. Y precisamente en la conversación en la catedral se encuentra la entrevista que tuvimos con Esparza Sañartu, pidiendo la libertad de un estudiante que estaba preso. Todavía peor que los crímenes y atropellos que el régimen cometía con impunidad, era la profunda corrupción que desde el centro del poder se irradiaba hacia todo. ¿Por qué se jodió el Perú? Sigue siendo la pregunta hoy día. ¿En qué momento y por qué? Mejor dicho, la pregunta es ¿en qué momento? Yo añadiría a esa pregunta en qué momento, más que en qué momento, a mí me interesa por qué. En la medida en que esa pregunta esté vigente, conversación en la catedral lo estará. Cuando respondamos esa pregunta, podremos archivar conversación en la catedral. La pregunta vargasllosiana podía fácilmente leerse en cualquier parte del mundo. Entonces leí Conversación en la Catedral a los 18 años y me dio una verdadera patada en la cabeza porque de repente me di cuenta, era un asombro, es como si me tiraran una pared del mundo y de repente descubriera que el mundo era mucho más grande, descubrí que la literatura, que la novela, que la narrativa más moderna, más transgresora y más maravillosa que se estaba haciendo en ese momento, se estaba haciendo en mi lengua. Yo creo que una parte al menos de lo que soy hoy como escritora se lo debo a ese libro. Esa novela en particular me parece que ha tenido una influencia enorme en la literatura de América Latina. Yo creo que es una de las proezas narrativas del siglo XX, ¿no? Conversación en la Catedral, no solo como libro, como novela, como estructura técnica, ¿no? Fue una verdadera revolución. 50 años después de Conversación en la Catedral, ¿quiénes somos ahora los peruanos? ¿Hemos cambiado? ¿A cuántos les ocurre lo de Zabalita? ¿A qué seríamos capaces de renunciar por cambiar nuestras vidas, nuestro futuro?